Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, desde el 25, o mejor dicho, del 15 al 26, nosotros tenemos la visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. Esta es la narración en que tenemos un encuentro, ya llegando a Jerusalén, Pablo con este grupo que ya desde la parte de Grecia se han encaminado, pasando por Mileto y luego por otros lugares también, como fuimos narrando, y donde ellos también se fueron encontrando con las comunidades. Incluso algunas de estas comunidades, sin embargo, son los mismos cristianos que se han convertido al cristianismo, tanto paganos como judíos, que después Oceanidea lleva esa es la famosa escuela, la iglesia doméstica, y eso se convierte después en una escuela también para otros, para los vecinos, para los amigos. Cuando y pona lleva la ñajendu llega ya esa pa veña de ikatuko angala ya po veñan de roga pues veñan de comunidades. Esto sería esencial y fundamental, queridos amigos. Yo recuerdo, sobre todo cuando era un poquitito más pequeño todavía, jovencito, adolescente, la famosa Navidad en familia. Pero oye pone una moa y entonces con esta fuerza, con este arranque, una iniciativa maravillosa de este carisma tan lindo también dentro de la iglesia, que son nuestros hermanos los redentoristas, ¿verdad? Justamente la salvación, la redención, el famoso salva tu alma, ¿verdad? Qué expresiones maravillosas que nos hacen pensar y nos hacen entender que tenemos que hacer un camino de Dios. Y esto es lo que está pasando. Esto es de la primera comunidad y esta es la característica esencial de todo cristiano. Muchas veces ya calcular famoso lo otro toyapo lleva toyapo ñande guara. Y parece que nos cuesta dar ese impulso, ese salto, ese salir, ese evangelizar. Y este carisma tan lindo de los redentoristas nos enseña a salir, a evangelizar, a anunciar. Redentor.
el Redentor, la salvación, la buena noticia. Peila las las redentoristas. Bueno, queridos amigos, seguimos nosotros con esta reflexión, ¿verdad? Decíamos desde este versículo 15 del capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles hasta el versículo 26. Aquí, al llegar a Jerusalén, Pablo participa de una importante reunión con la iglesia de Santiago. Hoy reuní, en Santiago están todos los cristianos, todos los seguidores de Jesucristo. Están en la espera siempre de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la propuesta. Y sobre todo, en esta gloriosa segunda venida de Jesucristo, el compromiso de la comunidad Aña Ñandela Ñamonguana Pe Ñanderogapa Ñandela Ñamonguana Pe Ñanderecoveo y Ñandera Ñamoñeponuana. Es la vida que tiene que estar en movimiento y al servicio de los demás. ¿Para qué, queridos amigos? Para hacer, como nosotros decimos, Paraguay y Potaba. Es decir, una nación feliz, contenta, con el temor de Dios y el camino que responda de acuerdo a los valores y principios del Señor. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Su presencia se siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente la alegría de mi Dios. Se siente la alegría de mi Dios. Hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente la alegría de mi Dios. Se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente que se siente la alegría de mi
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón,
oh amor de mi amor. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, versículo hoy, el 18, ¿verdad? Estamos aquí mirando un poco. El 17 decía, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Upeañan de Yajesagno ya lleva como San Lucas nos quiere mostrar, a pesar de las vicisitudes. Upeago dicena, siempre veñan de ya con la problema mía lleva veñan de reco, bella con la problema bella guatacueo, ya le comante hoy, algo que no funciona, algo que tenemos que seguir mejorando, algo que tenemos que seguir, ¿verdad?, corrigiendo en nuestra vida. Bueno, hoy comante hoy siempre es apea la ñande ape ya mañana ya se calla esa beicatula ya popona. Y aquí nos dice que la comunidad de Jerusalén les recibe con los brazos abiertos, con mucho gozo, con mucha alegría. Y esto te está diciendo de cierta manera que hay una comunión. Yandeika tu ape la ñañembatu, ya yoyuhu, ya yohesha, y pasarnos la mano para hacer un camino
de salvación, un camino lindo, un camino que nos ayude a nosotros, ¿verdad? A hacer una vida saludable, porque recuerden que la religión, el religarnos a nuestra esencia, nos ayuda a que nosotros podamos vivir felices, estar contentos, cumplir y recibir esa gracia de Dios. Bueno, y entonces desde aquí este capítulo 21, en el versículo 18, hoy que estamos subrayando, nos dice: al día siguiente Pablo con todos nosotros fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Aquí nos quiere también acentuar otro elemento. Los ancianos estaban presentes, los presbíteros. Pablo también se había reunido, recuerdan, en Mileto o Azacueo, pero con presbíteros, estos ancianos que se reunieron y que venían de Éfeso y se encuentran con Pablo en Mileto, de donde él les hizo llamar. Son ancianos que están al frente de la comunidad. Como cristianos con San Pablo. Es decir, ellos escucharon, vivieron, sintieron, conocieron el caminar de San Pablo. Y por lo tanto, aquí ellos dicen, bueno, nosotros nos encontramos aquí. Ahora queremos escuchar las últimas palabras de Pablo, o mejor dicho, seguramente que en ese momento ellos estaban diciendo, bueno, Pablo, queremos escuchar alguna de las instrucciones. Ahora cómo es que la comunidad está creciendo y cómo es que los cristianos se están encontrando juntos. A operar entonces a Belandere y Orendie a Peya ñaños en Dupá, ya esa ya hoy amba eva la ipona a opebe ella de catula ya esa eva la no me pone ahí. Va la yagua tacaneina, opea, entonces hay que enderezar, hay que poner bien las cosas. Y por eso que es linda, ¿verdad? Esta narración, así como Lucas, de una manera tan plástica nos va mostrando cómo Pablo y su grupo que van pasando por los diversos lugares, después se encuentran también en las comunidades. Miren que en cuanto ellos estaban haciendo este viaje, nosotros ya estamos en el versículo 15, pero desde el versículo 1 nos narra y nos va diciendo casi así de una manera fotográfica, nos va mostrando punto por donde Pablo va pasando. Primero fuimos directo a Cos. Después dice pasamos por Rodas. De allí fuimos a Pátara. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. Avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Bueno, y así va narrando. Pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Nos acompañan, dice algunos niños. Después de arrodillarnos, nos despedimos. Bueno, y nosotros, terminado el viaje desde Tiro, ahí está. Ahí te vuelve a narrar otra ciudad por donde pasan Tiro. Llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente fuimos a Cesarea. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida reflexionando este capítulo maravilloso, ¿verdad? De cómo Pablo ahora se va a encontrar con la iglesia de Santiago, donde están presentes también todos los otros ancianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
tribulación, tú eres mi defensor. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Espíritu Santo, ven, en mi alma te dejo hacer tu santa voluntad para poder caminar en mi debilidad, tu fuerza central, con toda seguridad, mi fe fortalecerá. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Mi pobre Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón, mi pobre Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queda tan solo un año para que la Iglesia celebre el 1700 aniversario del que fue el primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea. En 2025, ortodoxos y católicos plantean celebrar juntos esta fecha histórica. Hay dos eventos clave. Por un lado, el posible viaje del Papa a Turquía, donde ya estuvo en 2014. Aunque la Santa Sede no lo ha confirmado, sí lo señaló el patriarca Bartolomé de Constantinopla. Francisco planea viajar al país para esta celebración. Su asesor así lo corrobora. La propuesta. Bartolomé propuso celebrarlo en Nicea, en la actual Turquía. Allí están las ruinas del primer sínodo ecuménico. Es un acto muy significativo y ya han comenzado los preparativos. Se están llevando a cabo iniciativas y preparando discursos. El otro encuentro podría tener lugar en Roma. Durante la última visita al Vaticano del Patriarcado en junio, Francisco no solo dijo que deseaba ir de todo corazón a Nicea, también los invitó a participar en el jubileo en la Ciudad Eterna, un momento especial puesto que coincide con el año jubilar de ambas iglesias. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy subrayamos el versículo 18. El día siguiente, Pablo con todos nosotros fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Nosotros hemos visto también en este caminar, ¿verdad?, de Pablo, con el grupo también. Desde que se había separado de Bernabé, porque Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿verdad? Hubo aquí una discusión entre Pablo y Bernabé, porque ellos pues eran los que iban adelante. Después también Juan Marcos parece que les acompañó en un momento, pero ellos ya le hizo, vamos a decir Pablo, sobre todo cuando ellos tienen que volver a hacer un recuento, digamos, por las comunidades por donde ellos habían pasado. Apeando usted por la pinta Pablo verá, no usted y Pablo no se dio. Nosotros recordamos que hemos estudiado y decíamos que Bernabé, sin embargo, era como una esponja. A Bernabé se le presenta así, ese es como un pan de Dios, un hombre de Dios. Era una persona que sabía aglutinar, parece, y sabía sobre todo calmar los ánimos cuando había mucha tirantez. Era una persona entonces muy afable por lo que se está notando. Y una persona que sabía escuchar de ambas partes. Un niño negro, un mío capupareía, un mío nervioso, entonces toma con soda y Bernabé. Tranquilo, no, vamos a ver un poco, ya es sano más. O sea, antes que alguna vez tenía que tragarse también cada culebra el pobre Bernabé. Pero después era capaz, como decía San Francisco, de salir de escupir dulce, ¿verdad? Después de haber escuchado tantas cosas negativas o amargas. Y entonces aquí se nos presenta así a Bernabé. Y desde ese momento, cuando se separan, Pablo le lleva, dice, consigo a Silas. Enseguida nomás, después ya se encuentra con este muchacho que se llama Timoteo. Timoteo, que era su mamá, que era judía, etcétera, etcétera, pero que no se había incluso ni circuncidado. Bueno, pero en fin, va después, lo circuncidan también a Timoteo para entrar un poco en este... Porque miren que no era fácil para Pablo en ese momento dar a entender que el cristianismo tendría que ser totalmente libre de todos estos ritos
que nos decían lo esencial y lo fundamental para la vida del hombre, para la vida humana, ¿verdad? Entonces el cristianismo después quedará siempre mucho más en signos, pero signos que revelan una decisión y un compromiso total de vida. Entonces el cristianismo no queda tanto en signos que tengan que marcar tatuaje o no sé cuántas cosas como para decir yo soy cristiano, sino que son más bien interesantes esto, ¿verdad? Signos externos. Pero los signos externos simplemente son, atención lo que les voy a decir, queridos amigos, son signos analógicos. Es una analogía. Analogía. Ya entendés, va a decir la analogía. Quiere decir, por ejemplo, el agua. ¿Qué es el agua? ¿Para qué sirve el agua? El agua sirve para dar vida. Bueno, el agua. O para bañarte, para lavarte, para sacarte la suciedad. Entonces, esa analogía del agua, entonces el bautismo, no es hechicería, no es payé, no es brujería, es un signo. Así como el agua limpia, purifica, da vida, vos como cristiano tenés que vivir en la pureza, tenés que vivir en la limpieza. Por eso es que alguna vez no entiende el catecismo. Porque mucha gente hoy vota en ese aceite de tantas cosas, pero entiende como si fuese una cuestión mágica. Usted dice, no entendéis la vida cristiana, porque los signos son analógicos a lo que yo como cristiano tengo que vivir. Si yo me bautizo con el agua, quiere decir que mi vida tiene que ser pura, mi vida tiene que ser limpia, mi vida tiene que reflejar ese signo. Me pongo el aceite, se me pone el aceite en el bautismo. ¿Por qué? Y porque el aceite significa la lucha, el empeño, la defensa contra el mal. El aceite servía para las curaciones. El aceite servía para los gladiadores, se bañaban en el aceite para luchar contra el otro gladiador. Entonces es una analogía, ñandeyay. Así como el aceite sirve para curar, el aceite sirve para defenderte en la pelea. Bueno, vos como cristiano, con el bautismo y el aceptar a Jesucristo, quiere decir que de reluchar, tenés que curarte, sanarte con ese aceite, que es una simbología profundísima, pero es tu vida la que tiene que esforzarse para seguir a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad, y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad.
Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Hokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Hokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Hokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Hokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, dará salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Iglesia Caldea también ha anunciado que no aplicará la bendición a parejas del mismo sexo en su territorio. En el comunicado publicado en su web se explican los motivos. Consideran que esa bendición es una equiparación al matrimonio, por lo que rechazarán la práctica. La Iglesia Caldea, cuyo patriarca es el cardenal Rafael Sacco, es una de las 24 iglesias católicas de rito oriental y fundamentalmente está en Irak. Allí la homosexualidad está penada hasta con 15 años de prisión. La Iglesia Caldea no es la única que ha preferido no aplicar fiducia supplicans. Los obispos africanos también señalaron que no lo harían, y la declaración también suscitó sorpresa en otras iglesias como la ortodoxa copta. De hecho, Francisco envió en mayo al prefecto de la doctrina de la fe a Egipto
para tratar de limar asperezas y explicar mejor el documento. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy el versículo 18, cuando llegan ellos a Jerusalén, dice que le reciben con gran alegría, con gran gozo los hermanos, San Pablo, entonces San Lucas, Timoteo, Silas, todo. Y algunos que le acompañan, evidentemente, porque dice que algunos de Cesarea también le acompañaron. Hicimos los preparativos del viaje, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde Cesarea subimos hacia Jerusalén.
nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea. Benjamín, nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Mnasón de Chipre. Quiere decir que esta persona, decíamos, posiblemente era un apotentado, tenía cierta riqueza, y entonces él le lleva el grupo que le conocían, ellos vivían en Cesarea, entre Cesarea y Jerusalén, posiblemente Petapérez, que tenía casa quinta, vaya a saber qué tenía. Entonces ahí le lleva a la casa de Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo, y allí nos hospedamos. Tapere, entonces, es como decir, ya por ciertas etapas, ñanguajeme en la Jerusalén. Oye, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría, pero qué alegría. Al día siguiente, Pablo, con todos nosotros, fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Lucas, en este versículo 18, ciertamente que está queriendo acentuar, subrayar el hecho, primero, de que hay un encuentro con Santiago. Nosotros tenemos que ubicarnos también, ¿verdad?, en un contexto histórico. El contexto histórico del capítulo 15 fue que hubo ciertos roces o peleas o malentendimientos, algunos que fueron desde Jerusalén, allí donde estaba predicando Pablo y Bernabé, y comenzaron a soliviantar al pueblo, a la gente, a los que se estaban convirtiendo, o les puso en contra al mismo grupo de la sinagoga, seguramente de los judíos, diciendo, hay ponda llévete en Jesucristo y ellos dicen que son judíos, que son de los nuestros, vienen y predican aquí en la sinagoga, y ahora dicen que no hay que circuncidarse. El problema por eso, dentro de la terminología bíblica, dentro de la problemática bíblica, nosotros le llamamos el problema de la circuncisión. Ese era el rito, ¿verdad?, que daba la pertenencia al pueblo judío. Para pertenecer al judaísmo se tenía que circuncidar, un rito externo, un rito externo. Entonces, esto es lo que Pablo dice, no hace falta. Eso no hace falta. No hace falta entonces cosas así que toque el aspecto físico incluso del hombre, de la persona. Algo más simbólico, signos profundos, pero que sean analógicos a la vida del hombre. Para la analogía quiere decir un signo que no hace falta que haga parte de tu físico, de tu esencia, llevar arito o llevar una cruz o pintarte o hacer un tatuaje o cortarte no sé qué cosa para decir yo soy cristiano. ¡Qué maravilla! El verdadero tatuaje es el corazón del hombre. El verdadero tatuaje es entonces el entender. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo desde adentro. Muy bien, queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.